El mieloma múltiple se trata de una enfermedad de la médula ósea. La médula ósea es el tejido esponjoso que se encuentra en el interior de los huesos. Esta enfermedad se caracteriza por afectar las células plasmáticas. Las células plasmáticas son células que normalmente sirven para las defensas, para la generación de inmunoglobulinas, es decir, para la generación de anticuerpos, pero en el caso del mieloma se produce un exceso de estas células de una manera desordenada y aberrante. Este exceso de células provoca aumento de proteínas, pero una proteína nociva para el organismo, y además estas células provocan invasión de la médula ósea, afectando la función de la médula ósea. Característicamente, esta enfermedad provoca o puede provocar calcio alto, insuficiencia renal, anemia, lesiones en los huesos y predisposición a infecciones. Esta es una enfermedad que no puede prevenirse, pero es muy importante saber que existen algunos síntomas que nos deben poner en aviso para pensar en esta enfermedad. Por ejemplo, la hipercalcemia puede dar síntomas neurológicos, la anemia puede dar taquicardia, cansancio, fatiga, palpitaciones. La insuficiencia renal puede dar dificultades para orinar, disminución en el ritmo de la orina, en la cantidad de orina, y también complicaciones serias de los iones de la sangre. Y muchas veces esta enfermedad afecta a los huesos, y la afección de los huesos puede dar dolor óseo espontáneo, fracturas espontáneas. Y también, como dije, esta es una enfermedad que, como afecta en cierta forma la producción de inmunoglobulinas por la afección de las células plasmáticas, puede producir también predisposición a infecciones, principalmente infecciones respiratorias. Ante el diagnóstico de mieloma múltiple, hay que decir que la mayoría de los pacientes necesita tratamiento al diagnóstico, y el tratamiento depende si el paciente está apto físicamente, y también depende un poco de la edad y también de otros parámetros como pueden ser las enfermedades asociadas que tiene el paciente. Para pacientes jóvenes a quienes uno quiere tratar intensamente, habitualmente elegimos tratamientos con una combinación de 3 drogas o a veces de 4 drogas, que consisten en quimioterapia clásica combinada quizá también con algunas moléculas más modernas. Y en ese sentido hay que decir que en los últimos 20 años ha habido grandes avances con respecto a tratamientos cada vez más específicos para esta enfermedad. Si bien no se plantea hoy la posibilidad de curar la enfermedad, sí se plantea lograr periodos de remisión o libres de enfermedad cada vez más prolongados. Antes de que existieran las drogas modernas en esta enfermedad, el promedio de supervivencia era aproximadamente de 3 años, y probablemente eso se haya duplicado o triplicado gracias a los nuevos tratamientos. Todos los pacientes que estén físicamente aptos y que sean relativamente jóvenes, habitualmente nosotros consideramos jóvenes a pacientes menores de 65 años, pero ese es un margen etario que puede variar si el paciente está muy bien físicamente. Tratamos de hacerle un tratamiento más intensivo después del tratamiento inicial con una consolidación con un trasplante autólogo de médula ósea, que consiste en recuperar células madre del paciente, después hacerle un tratamiento intensivo de quimioterapia para tratar de erradicar lo más posible la enfermedad, y después devolverle sus células para que el paciente recupere su función medular. Eso suma efecto al tratamiento inicial del mieloma múltiple. Para pacientes que no son candidatos a un trasplante autólogo de médula ósea, habitualmente uno hace tratamientos con 2 o 3 drogas de quimioterapia según su estado físico. Y para todos los pacientes, es decir, tanto los pacientes que recibieron un trasplante como quienes no lo recibieron, en general ofrecemos un tratamiento de mantenimiento. Ese tratamiento de mantenimiento lo que hace, como la palabra lo dice, es mantener lo que se logró con el tratamiento inicial, para tratar de que la enfermedad se demore lo más posible en volver a aparecer. Para el diagnóstico de esta enfermedad se necesita un equipo interdisciplinario, porque el diagnóstico no se fundamenta
en un solo estudio, sino en múltiples estudios. Habitualmente hacemos estudios de sangre, de las proteínas de la sangre, una valoración bastante intensiva del daño que puede provocar la enfermedad a nivel laboratorio. También son muy importantes las imágenes para valorar la enfermedad ósea de esta enfermedad. Y es muy importante el estudio medular, que en definitiva es el estudio que identifica las células de la enfermedad en la médula ósea. Dentro del estudio medular existen estudios morfológicos de microscopía que nos permiten visualizar en el microscopio las células de la enfermedad, pero también existen estudios bastante más complejos que tienen que ver con estudios moleculares o citogenéticos, es decir, que estudian la genética de la célula. Y también en este estudio medular participan los patólogos con técnicas especiales de tinción de las células de la enfermedad. Es decir, para el diagnóstico de esta enfermedad se necesita un equipo interdisciplinario, porque no es solo una cosa la que se valora, sino que son varios parámetros los que debemos valorar. Con respecto al tratamiento ocurre un poco lo mismo. Se necesita hacer tratamientos bastante intensivos en estos pacientes que requieren de hospital de día, que es un salón donde los pacientes reciben la quimioterapia ambulatoria. Se requiere a veces internación, es decir, hay algunos pacientes que necesitan internación para realizar algunos tratamientos o para atender a alguna complicación. Y se necesita no solo a los hematólogos, sino que se necesita también a bioquímicos especializados, a traumatólogos que nos ayudan para el tratamiento de la enfermedad ósea, a nefrólogos que nos ayudan para atender la afección renal, a endocrinólogos porque a veces existen problemas del calcio que deben ayudarnos a manejar ellos. Es decir, es un equipo interdisciplinario. En el Hospital Privado Universitario de Córdoba nosotros tenemos todo ese equipo. Por suerte podemos hacer estudios de avanzada en esta enfermedad. Y además tenemos la posibilidad de realizar procedimientos complejos como el trasplante. Por lo tanto, yo creo que esta es una enfermedad que, si bien es infrecuente, es muy importante atenderla cabalmente y con un equipo interdisciplinario, realizar todos los estudios pertinentes que nos permiten tener la mayor información posible de la enfermedad para así tratarla de manera correcta.